Le doy la calurosa bienvenida al doctor Rodolfo Hernández, exdirector del Hospital Nacional de Niños y experto en seguridad social, que nos presentará el tema evolución y retos de la seguridad social. Así es que, bienvenido sea, doctor. Muchísimas gracias. A usted. Vamos a sacarme todo lo de las bolsas para que no se me mueva nada. Muy buenas tardes. Y cuando hay que dar conferencias después del almuerzo, es un reto enorme, ¿verdad? Que vamos a tener el representante de República Dominicana, el doctor Danta de Brasil y yo. Pero a mí me gustan los retos, porque es muy fácil dar una conferencia a las 7 de la mañana, todo el mundo despierto, con el cafecito recién tomado. Después de almuerzo, generalmente nos da un poco de sueño, pero espero poder ser mejor que el sueño para no dormirnos todos en estos 30 minutos. Muy bien, así que empiezo con el agradecimiento a CINAES y también a UAS, que engloba una gran cantidad de asociaciones sindicales o laborales. Un agradecimiento a ustedes que están ahí sentados y que van a hacer el esfuerzo de su vida, manteniéndose despiertos. Al licenciado Lenín Hernández Navas por esta invitación y también a Luis Salazar, que me contactó y me convenció de que participara. No le costó mucho, porque este es un tema que a mí me gusta. Yo no puedo concebir un país como Costa Rica sin la Caja Costarricense de Seguro Social. Para mí las garantías sociales están en mi genética. No había nacido, yo nací en el 50, hace tamaño rato, ¿verdad? Pero en mi casa se respiraba seguridad social y la gente que participó en esta gran concertación social en Costa Rica, a todos los conocí. Tal vez a Monseñor Sanabria, que representaba a la iglesia, no personalmente, pero lo conocí a través de sus historias. Una concertación social que no se ha repetido más en Costa Rica. En el año 41 lograron ponerse de acuerdo el partido que llamábamos en aquel momento el Partido Comunista, representado por Manuel Mora Valverde, la Iglesia Católica, que era era la principal en Costa Rica en aquel momento, era prácticamente la mayoría, representada por el arzobispo de San José, Víctor Manuel Sanabria, y por el presidente de la República y un grupo de personas que lo acompañaron, pero fue su gobierno, que fue el doctor Rafael Ángel Calderón Guardia. Esta concertación no se ha vuelto a repetir. Aunque en los años posteriores, aunque hubo una guerra civil en Costa Rica, liderada por don José Figueres Ferrer, cuando, siendo las garantías sociales de los 40 y la revolución, el 48, revolución o pleito que tuvimos entre hermanos, por un periodo muy corto, defendió las garantías sociales. Y entonces, si queremos reconocerles, hay que reconocerle a los 4 personas en Costa Rica. A partir de ese momento, la seguridad social se ha ido desarrollando en forma progresiva, a pesar de los problemas que se nos presentan todos los días.
Y a pesar de eso, aunque bueno, escuchamos a muchas participaciones de personas de la Caja y los candidatos a la presidencia, cada vez que alguien dice que la Caja no está bien, a mí me duele en el corazón. Soy de esas personas que le molesta cuando hablan de la Caja, en contra de la Caja. No porque la Caja sea perfecta, porque no hay instituciones perfectas, hay instituciones perfectibles. Si no me molesta porque muchos de los que pueden mencionar algo en contra de la Caja, si son costarricenses, han vivido acostumbrados a la seguridad social, lo toman como parte de sus vidas, ya no se plantean si es bueno, más bien a veces se enfocan en lo malo, o porque nunca han salido de Costa Rica ni a las fronteras más cercanas, sobre todo la frontera del norte, en donde el sistema de la seguridad social no es el ejemplo que ha sido Costa Rica, que en algunos momentos de nuestra historia ha llegado a ser el segundo sistema de reconocimiento a nivel mundial, y en donde gracias al apoyo de los gobiernos anteriores y de la Caja Costarricense de Seguro Social, tenemos un hospital que en desarrollo, al menos hasta el día en que yo me jubilo en el 2014, ese hospital llegó a ser el segundo hospital en importancia latinoamericana por su complejidad. Entonces, cada vez que dicen algo de la Caja, yo casi que levanto la mano y le digo, por favor, no debería ser eso, ¿verdad? Debería aportar no críticas, sino aportar alguna solución. Criticar es muy fácil, buscar soluciones no. Hoy hemos tenido un ejercicio de algunas personas que mencionan, pero desafortunadamente se quedan en el qué, y me quedé esperando en muchos de ellos el cómo, porque no es señalar un defecto, es señalar una solución. Yo no veo los problemas de la Caja como problemas reales, los veo como un reto para todos nosotros para mejorar lo que hemos estado haciendo y lo que por diversas razones no ha seguido el progreso que tuvimos hasta hace un par de décadas. Haciendo pensando en voz alta, ¿qué pasa con la Caja? Sobre todo en los últimos gobiernos, ¿qué ha pasado con la Caja? Y más ya han oído ustedes a don Lenín expresar con toda claridad, mejor que la que yo puedo hacerlo, la situación que vivimos en Costa Rica. Y es que la Caja, desde que le metieron la mano con una ley que no podía ser por nuestra autonomía, aún con ese blindaje que tiene la Caja Costarricense en la Constitución, le han querido meter la mano. Y entonces algunos gobiernos quieren hacer casas con la plata de la Caja Costarricense, sobre todo el fondo de pensiones. Otros gobiernos lo que hacen es inventar modificaciones. Hoy lo mencionaron, me parece que fue don Román Macaya que mencionó que toman los dineros y los ponen en depósitos en el extranjero, posiblemente a un interés más bajo e incluso de lo que podríamos utilizar esos dineros en Costa Rica para beneficio de los mismos costarricenses. ¿Y qué es lo que le ocurre a la Caja? La Caja Costarricense de vez en cuando entra en parálisis por análisis.
Yo no sé si por ser médico, que los médicos no podemos quedar paralíticos de análisis porque se nos mueren los pacientes. Y los escucho y yo lo que pienso es que lo que tienen es una parálisis por análisis. Analizan y analizan y analizan y pasan 4 años y no hicieron nada. Esa es la primera. La segunda es que tienen, para decirlo en bonito, para no decirles que tienen una borrachera de poder, les vamos a decir que es la parálisis del poder. La parálisis del poder es muy curiosa y la hemos visto muchas veces en la historia del mundo. El que llega y lo ponen al frente de un país o una institución, por obra y gracia del Espíritu Santo, como los apóstoles, le llega su Pentecostés, que aquí le llamamos el informe de los 100 días, y se creen iluminados. Ahora sí, lo que yo pienso es lo que es. Y cualquier otro que piense diferente, si lo presentan los medios de comunicación, en la prensa canalla, si lo presentamos a alguno de los profesionales, estamos anticuados o no sé, seguramente se nos acabaron las neuronas pensando. Y se les olvida que la seguridad social tiene al menos, podría enumerarles más, pero escogí 3 cosas nada más de la seguridad social para hoy, que se nos olvida. La seguridad social tiene protección económica. Protección económica porque cuando nos enfermamos tiene una incapacidad que paga algo. No como ocurría antes del año 40, que el que se quedaba sin ese trabajo era para morirse de hambre. Y si no tenía plata para ir al médico, se moría o lo salvaba Dios porque se curaba solo. Tiene protección social. Mejora la calidad de la vida. ¿Qué mejora más la calidad de la vida que estar sano? Hay estudios que muestran eso. Si uno tiene buena salud, funciona mejor. Hay estudios de México, del CIES, de una doctora peruana de hace muchos años, que en su país comparó el impacto de la seguridad social en la salud y la economía del país. Y sacó una relación que hay entre Producto Interno Bruto y los días en que uno está sano. Entre más sano, más produce en los países. Y reduce la desigualdad. Cuando se crea la Caja Costarricense en 1941, habían 2 sistemas, todavía existe, que era un sistema, ahora le llamamos sistema público, antes del 40 se le llamaba el sistema de caridad, era la Junta de Protección Social. Ahí usted iba y le va a dar tratamiento para algunas cosas, para otras no se trataba. Los que tenían plata iban a los hospitales privados o si tenían mucha plata se iban para algún otro país a ser atendidos. Pero el que no tenía plata, la única interconsulta que podían recibir era con Dios. Esas cosas las vino a resolver la Caja Costarricense del Seguro Social. Les decía que la Caja, a pesar de que está blindada en la Constitución, ya hemos oído algunos comentarios, por eso no me voy a profundizar mucho en esto. Nada más tengo que decirles que está en la Constitución de la República, está en la Constitución, la que está vigente hasta el momento es la de 1949, y su artículo 73 le da una autonomía absoluta. Es una autonomía absoluta, administrativa y económica, pero eso no significa que no cumplimos con las leyes. Las leyes hay que cumplirlas. Entonces la Caja lo que tiene que hacer es reglamentarlas, que a veces se nos olvida y nos aplican la reglamentación de otra institución. Está en el título 5
quinto de las garantías sociales. Y el artículo 73, aunque está clarísimo y dice textualmente que los dineros de la Caja Costarricense no pueden ser utilizados por otra razón que no sea para los que fueron creados, nos siguen metiendo la mano intermitentemente y después nos dicen que es que qué malos administradores que somos, que la caja está quebrada, que por supuesto que no está quebrada. Una historia pero muy rápida, casi que de lectura, nada más que la pueden ver ahí. En el 41 fue la creación, el 50 fue el año en que yo nací. Ese año en Costa Rica morían 51 niños por cada 1000 nacidos vivos. Hasta hace 2 años la mortalidad infantil era de 7.8 por 1000 nacidos vivos en el primer año de vida. Ahora subió un poco. Por supuesto que todo se refleja en los índices de salud. Y el año pasado, pues, a diciembre del año 24 cerró casi en 11 por 1000 nacidos vivos. Esos son las luces del semáforo. Algo hay que corregir. Pero en esa década se amplió la cobertura. Al principio era para trabajadores y algunos empresarios, pero ha ido creciendo y creciendo hasta tratar de dar una cobertura casi nacional. Cobertura en salud es diferente a lo que vieron en una lámina esta mañana. Eso es aseguramiento, que todavía hay que aumentarlo más, creando sistemas mucho más flexibles que los que están en este momento. También mencionaron en la mañana que el Ministerio de Salud, que es el órgano rector, pareciera que no fuera el órgano rector, aunque por ley es, pero es que en 1970 empieza una reforma de salud. Esa reforma de salud le empieza a pasar los programas de medicina preventiva a la caja, se los va quitando al Ministerio de Salud. La Junta de Protección Social tenía hospitales, tenía muchos hospitales y se lo fueron pasando a la Caja Costarricense también. Y revisando me llevé una sorpresa. Yo pensé que nos iban pasando hospitales y nos daban también la plata taco a taco. Y no, se daba menos. Aún así se asumieron los hospitales. Los últimos 2 hospitales en pasar a la Caja Costarricense de Seguro Social y que eran parte de la Junta de Protección fue el Hospital Nacional de Niños, en el que yo trabajé muchos años y fui director 14 años, y el Hospital San Juan de Dios. Y ahí es donde empiezan algunos desafíos financieros. Pero que no hay que darle mucha vuelta. Si usted tiene un ingreso tripartita, eso significa que su presupuesto es finito y le pasan todos los hospitales y además le encargan cuidados infinitos, que es como estamos funcionando. No es que estoy en contra de eso, a mí me parece que debe brindarse atención en salud y lo mejor que podamos, pero es fácil de entender que si el presupuesto es finito y además el Estado no le paga, pues empezó a establecerse ahí una deuda con el Estado. Ha seguido evolucionando mucho porque en la caja se empezó a hacer intentos de desarrollo del expediente electrónico en 1988, hace muchos años. Ahora ya apareció el EDUS, pero los pasos se dieron mucho antes. Y bueno, yo me siento muy orgulloso porque de las cosas que están en esa diapositiva, algunas dejé parte de mi alma
cuando era más joven, y entonces la cobertura, tuve que ver un poco con la cobertura de la mujer embarazada gratuita. Ahora en Costa Rica cualquier mujer embarazada tiene derecho a la consulta y a que la vayan a visitar a su casa. En 1998 también se aprueba el Código de la Niñez y la Adolescencia para que todo menor de edad, y sigo pensando eso, lo que se dijo en ese momento sigue siendo real ahora. Los niños no tienen nacionalidad, no tienen clase social, no tienen religión, son niños. Donde estén hay que atenderlos. Así que también a veces cuando escucho es que a los extranjeros no hay que atenderlos, hay que ver quién paga. Atendámoslos. Después los políticos que se dediquen a ver quién les va a pagar, ¿verdad? Si ACNUR les va a pagar o el país de origen va a pagar, porque no pueden quedarse ni las embarazadas ni los niños. Y pienso que tampoco el adulto mayor con problemas, que deberíamos brindarle una atención. Y en el 2002 iniciamos en el Hospital de Niños y luego se extendió hacia la Caja el programa de gestión de calidad. Hicimos oficina, dimos clases de gestión de calidad, fuimos a Japón a ver qué estaban haciendo los japoneses en eso para volvernos más eficientes, mejorar la atención y gastar mucho menos. Pero bueno, estamos ahí. Entonces, ¿qué desafíos tiene la Caja? Y tal vez de nuevo con el mismo pensamiento médico, aunque he estado en la política, yo no tengo pensamiento político. Yo estoy muy de acuerdo con un señor que se llama Groucho Marx, que es un inglés, que sacó un libro hace muchos años, algunos lo conocen, ¿verdad? Decía que la diferencia entre un médico en la política y un político de carrera es que el político de carrera hace un análisis e inventa un problema para crear una solución que hace más grave el problema. Y eso es lo que estamos viviendo ahora también. Mientras que los médicos, como tenemos otro pensamiento, que si nos dicen que lo que tiene es dolor en el pecho y se le durmió el brazo izquierdo y le duele el cuello y además está sudando frío con un bajo gasto, váyase para el hospital y hagámosle algo porque si no se muere del infarto, ¿verdad? Pues casi todo mi pensamiento es así. Entonces, en forma, es una mención muy rápida porque estos son temas muy grandes que los puedo compartir con ustedes en otra ocasión, pero la Caja tiene desafíos a corto, a mediano y a largo plazo. Algunos ya fueron mencionados. Incluso, bueno, ayer se mencionaron cosas económicas, ¿verdad? Que Welber mencionó. Mencionaron también cómo se reducen las listas de espera. Incluso este gobierno, en el 23, sacaron un folleto en donde por enésima vez, porque la oficina, la útil, la unidad técnica de reducción de listas de espera existe desde el año 2000, en el 23 años después, sacan una propuesta, la anuncian y dicen que van a acabar con la lista de espera. Que me la leí. Lo que me llama la atención es que quienes lo firman, hay un médico y un montón de administrativos con orientación política. Así no se resuelven los aspectos de medicina. La medicina no es política, la medicina no es administración. La Caja, la función primordial de la Caja es la salud. Entonces mejor busquen a la gente de la salud y que plantee un programa para disminución de las listas de espera con enfoque en el paciente y no enfoque
en la economía, en el ahorro o en quedar bien con programas políticos. La reducción de listas de espera tiene que ver con la capacidad resolutiva, no solo de los hospitales clase A, como el Hospital Nacional de Niños, el San Juan de Dios, porque esa en la escala de atención es el último recurso de atención. Después de que un niño no le pueden resolver ese problema y lo mandan al hospital de niños, si no se lo resolvemos en el hospital de niños, solo le queda, bueno, en Costa Rica que somos tan devotos, le queda ir de rodillas a donde la Virgen de los Ángeles a pedirle que lo cure. Pero es porque la solución la han hecho un poquito al revés. Aquí vimos hablar de los embudos, ¿verdad? Y dijeron el embudo es falta de especialistas. Vamos a ver, con otro pensamiento de salud. Costa Rica tiene casi 30 hospitales, tiene 40 clínicas, tiene 1000 y pico de EVAIS. Los EVAIS son fundamentales. Yo soy pro EVAIS, pero cambiándole la capacidad resolutiva. Los equipos básicos de atención integral deben tener mayor capacidad resolutiva. Si no, ¿qué pasa? Llega el paciente, si no pueden hacerle exámenes, le toman unos exámenes para mandarlos a una clínica y venga dentro de 15 días a ver los resultados. Llega a la clínica, le hacen lo mandan a la clínica, es así. ¿O ya cambió? ¿No ha cambiado? Bueno, ¿están más largos? ¿Sí? Y ahora les voy a decir por qué están más largos. Nosotros, por poco, a través de los últimos 20 o 30 años, ha ocurrido al menos dos cosas. La primera es que nos creímos un cuento que ya no se necesitaban más camas de internamiento. Y ahora tenemos mucho menos camas de internamiento que cuando en Costa Rica habían 4 millones de habitantes. Y ahora somos 5,5. Apuntamos mucho en los EVAIS, pero el EVAIS, por su naturaleza, que detecta enfermedades, pero no las puede resolver, se las van pasando al otro hasta que llega al embudo de los hospitales que van a resolver todo, que en realidad son pocos, y entonces ese embudo le llega más de lo que sale. Entonces, ¿dónde se va a resolver una lista de espera? Incrementar el personal médico. Y esto no es nuevo. Yo dejé en la caja, y hoy en la mañana le pregunté a don Gustavo Picado, ¿qué pasó con la propuesta del 2005 y la del 2014? Les mandé 2 propuestas de sostenibilidad de la caja costarricense, con un estudio sobre plazas de especialistas. Pues ya yo veía venir esta cosa. En ese momento faltaban 400 especialistas en Costa Rica, 2005. Ahora faltan 800, algo así. Y no están formando suficiente personal. ¿Por qué no forman suficiente personal? Porque la visión política de la caja es que yo voy a formar, como los hospitales son de la caja, voy a recibir un número de espacios para especializar a la gente para llenar las necesidades de la caja. Error. El concepto debe ser nacional. Formemos personal para todo el territorio, privado o público. Porque ¿qué es lo que ha ocurrido en estos últimos 20 años? Que formamos el personal y la privada le ofrece más plata. ¿Para dónde se van nuestros especialistas? Para la privada. Ese es el problema que hay ahora. Además de que no se ha resuelto lo que creo que fue don Gustavo Picado mencionó, que tenemos una competencia
entre nosotros mismos. La misma sala de operaciones, para ponerles el ejemplo de la lista de espera de cirugía, es para la programada de diferentes complejidades, para resolver las malformaciones congénitas graves para la vida y los accidentes. ¿Quién está ganando hasta el momento? Accidentes. Entonces, si hoy está una persona programada en una sala de operaciones y llega el politraumatizado del accidente, esa otra persona va para la lista y resolvemos. Bueno, eso hay que resolverlo. Entre las cosas que yo siento es que me parece que deberíamos tener hospitales también, o por lo menos uno de esos, dedicarlo a la traumatología y reforzarlo bien con la gente. Cambio de paradigma de enfermería. No les gusta mucho a la gente de mi gremio cada vez que les digo que hay que hacer, que ya llegó el momento de un cambio de paradigma para enfermería. La enfermera como con otro perfil. Ustedes, las enfermeras, las licenciadas en enfermería, aunque ya se ha hecho en el pasado, voy a tomarme 5 minutos más, ¿verdad? Y dejo 5 para preguntas. Es que me acostumbré de ver a los otros. Que he cronometrado hasta 1 hora y 15. Las enfermeras tienen una preparación excelente. Es la visión tradicional del médico lo que no los deja hacer más. Pero una enfermera puede tomar una buena historia clínica, podría acercar el diagnóstico, podría cumplir algunos de los procedimientos médicos para que procedimientos más complejos efectivamente le toquen a los médicos. Pero eso es un cambio de mentalidad que hay que seguir empujando por eso. Y hay países desarrollados que han hecho esto por muchos años con un hombre que es asistente médico, assistant physician. Claro que hay que supervisar todo y no pueden ser todos, pero a mí me parece que es muy importante. La enfermera tiene una gran capacidad administrativa que a veces los médicos no tenemos. Ustedes saben administración. Ustedes, enfermería tiene en general mayor sensibilidad con el paciente. Podría darle los cursos para tratamiento de su propia enfermedad que estén en manos de las enfermeras, etcétera. Muchas cosas podría decirles. Yo soy pro nuevos horarios de atención. Ojo, eso no significa que estoy con 4x3. Y les voy a decir, porque yo soy hijo de la revolución de las garantías sociales y estoy convencido que la lucha que se dio para que los trabajadores tuvieran un código de trabajo que los proteja, no se puede olvidar. Cuando yo digo cambios de horarios de atención, es porque la Caja Costarricense tiene una calidad tan grande, instalada, pero subutilizada, que deberíamos formar personal para por lo menos tener una cobertura desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche, con doble producción, bien pagada, eso sí, ¿verdad? Porque ahora no nos quieren pagar. Van a creer que es que a mí me gusta hablar de lo que yo hago, pero no, es que la vida es así. En 1988, donde se inicia la telemedicina, el Hospital Nacional de Niños. Recibimos un premio de Estados Unidos por haber metido cabeza en eso.
¿Saben cuánto me duró eso? 4 años. Y después en la misma caja dijeron, eso no se puede hacer, le toca a una institución que hemos hecho que se llama Sendeis. Trasladaron los equipos para el Sendeis, la antena parabólica para el Sendeis y nunca les funcionó. Después les enseñamos a hacerlo y ahora hay telemedicina. A mí me parece que la telemedicina es fundamental para reducir listas de espera. Muchas de las listas de espera lo que requiere es un especialista que tome esa historia a distancia a ver si efectivamente tienen que mandarlos para acá. Así optimizamos recursos, la gestión de calidad que les mencioné, y reducir los cuellos de botella de especialidades requiere mayor presupuesto y formación de personal. Una palabrita que esta mañana me resonaba, pero como yo no podía ponerme a decirle cómo es eso, estaban hablando que el gasto en salud es del 7.3. Pero ¿cuánto se ha gastado en salud? Eso es una inversión. Yo invierto en mi salud. El país tiene que invertir en salud. Eso no son gastos. Gastos a andar comprando carro nuevo para los gerentes, carro nuevo para los presidentes ejecutivos. Eso sí son gastos. Pero invertir en salud repercute en las 3 cosas que les dije: protección económica, mejor de la calidad de vida y mayor igualdad entre los estratos sociales. De eso no voy a hablar, les traía invertir en infraestructura y tecnología, ya lo han visto mucho, ¿verdad? Incluso uno de los candidatos dijo, cuando yo estaba en la presidencia, le demostré al presidente actual que no estábamos quebrados. Además, se mencionó uno de los proyectos, que la torre de cuidados críticos, como invento ahora de la primera dama, le agradezco mucho que lo apoye, pero ese es un proyecto que se puso la primera piedra el 27 de abril del 2010 y el siguiente gobierno lo paró, y está financiado con el 0,78% de los dineros de asignaciones familiares. Ahí está la plata, hay que hacerlo, está financiado como algunas instituciones funcionan, porque se nos ha olvidado. Sí, sí, decímelo. Primero, es un honor tener aquí al doctor Rodolfo Hernández, una leyenda en lo que es la caja en el Hospital Nacional de Niños. Fue el primero que, digamos, usó la alta tecnología en el Hospital Nacional. Doctor, es que tenemos en las redes sociales muchas preguntas, ¿verdad? Por cuestión de espacios resumimos una que es la que más nos ha interesado porque es la que más han consultado. Ya tenemos alrededor de 50 personas haciendo la pregunta. Y para concluir, ¿verdad? Porque lo diríamos toda la tarde, nos preguntan que si en los CEBAIS autorizados por la caja se hacen procedimientos quirúrgicos, porque hay una gran confusión y usted es un maestro en el asunto. Gracias, doctor. Muchísimas gracias. Bueno, no sé si darte gracias, porque cuando a uno le dice que es una leyenda, ¿sabes lo que entiendo yo? Está roquillo. En ningún EVAIS se hace cirugía mayor. No existe cirugía mayor. En ningún EVAIS. Los EVAIS lo que hacen es cirugía menor, pero cirugía menor por definición es aquella que necesita, que no tiene ninguna complejidad, que requiere anestesia local, que no requiere a la par un anestesiólogo, etcétera, que no requiere soporte de ninguna especie. Eso serían sacar una uña, una herida, etcétera. No se hacen en Costa Rica ningún tipo de cirugía mayor ambulatoria en EVAIS. Si alguien lo ha dicho, pues ya pobrecito, hay que darle quinocola, como me decían a mí cuando estaba carajillo. Sí, bueno, entonces, para no aburrirlos más, porque ustedes tienen que dormir un rato. Muchísimas gracias.
Gracias, gracias. Vamos a la entrega. Muchísimas gracias, el doctor Rodolfo Hernández, por tan excelente participación. Le hacemos entrega de pues un muy merecido reconocimiento por su participación en este primer Congreso Internacional por la Seguridad Social y los Derechos Laborales de Costa Rica, América Latina. Un aplauso fuerte, le despedimos, de verdad.